Comentarios de Busquemos Perlas Escondidas, Segunda de Samuel 11 al 12, semana 13 al 19 de junio de 2022. Según Segunda de Samuel 12:13. ¿Por qué Jehová les perdonó la vida a David y Batseba? Una razón es porque Jehová ya le había dicho a David que iba a establecer firmemente su casa. Tenía un pacto para un reino, pero también tomó en consideración su reacción. Cuando llegó el profeta Natán, se mostró muy arrepentido y eso era lo que Jehová quería ver también en David. Además de esto, David había sido misericordioso, cuando tuvo oportunidad de haber matado al rey Saúl. Sin embargo, no lo hizo entonces esta misma misericordia, Jehová se la mostró a David. Sin embargo, aunque Jehová fue misericordioso y les perdonó la vida, no escaparon de las consecuencias, porque Jehová mismo expresó por medio del profeta Natán: aquí estoy levantando contra ti calamidad procedente de tu propia casa. Sí, aunque la ley decía que las personas que cometieron adulterio debían morir, en el caso de David y Batseba, sus vidas fueron salvadas, porque Jehová pudo ver lo que había en el corazón de David y Batseba, estaban arrepentidos, y también mostraron misericordia con otras personas, lo que nos enseña que Jehová juzga por lo que tenemos en el corazón y no por las meras apariencias. Porque Jehová mismo atendió este caso en particular, en vista del pacto del reino que había realizado con David. Debido a que observó arrepentimiento de ambos, Jehová le mostró misericordia a los dos. No obstante, no les dejó sin el debido castigo. Jehová expresó por boca del profeta Natán: aquí estoy levantando contra ti calamidad procedente de tu propia casa. Segunda pregunta: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Segunda de Samuel 11:7. Urías no tenía ni idea de las intenciones de David, ni de lo que había ocurrido. Él seguía obedeciendo y haciendo lo que tenía que hacer. Aprendemos que si no somos honestos y sinceros, nuestras acciones, deseos o actos pueden causar un perjuicio en la vida de nuestro hermano, y no tenemos derecho a ello. Tratemos a nuestros hermanos con amor y no por intereses ocultos o con mentiras de por medio, ya que esto no es teocrático. David nunca hubiera cometido un pecado tan grave si se hubiera mantenido ocupado. De hecho, en 2 de Samuel 11:1 se dice que él se quedó en casa en lugar de estar ocupado en pelear en Raba. Y esto me recuerda la importancia de mantenerse siempre ocupada en las actividades espirituales. Así mi mente estará llena de cosas edificantes y no me expondré a tentaciones. 2 de Samuel 11, 2,15. Dice cómo es que el rey escogido por Jehová llega a cometer pecados muy graves. Y Dios por su parte hizo que se registrara todo aquello, indicándonos así la sinceridad y veracidad de todos sus relatos, lo cual nos hace confiar aún más en ella. Y 2 de Samuel 12 versículos 1 al 4, muestra un extraordinario ejemplo de cómo, a través de una ilustración se hizo razonar a David. Este es un buen ejemplo para cuando me toque dar un consejo, hacerlo con respeto a través de una ilustración, en donde inclusive me llama mucho la atención el cómo se enfureció David de la manera en la que le estaban contando este ejemplo. Entonces es una muy buena ilustración para nosotros. 2 de Samuel 11:1. Como menciona el relato bíblico que los reyes debían estar en la actividad junto a su ejército. Si hubiera estado ocupado peleando contra los hijos de Amón en Rabá, junto con su general, Joab, David nunca se habría expuesto a aquella atención. Se tomó las cosas con calma. 2 de Samuel 11:2. Nos dice que David se va atraído hacia el pecado por lo que observa, dejándonos así una gran advertencia, y es que con solo mirar algo inapropiado nos podemos dejar seducir por el pecado y terminar fallándole a Jehová. Por ello debemos tener muchísimo cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra mente y corazón por nuestros ojos. 2 de Samuel 11, 2,3. David nada más verla ya sabía lo que quería o iba a hacer. De este versículo podemos aprender que como humanos quizás tenemos ciertas tendencias que tenemos que cambiar o que no son cristianas. Y al ver algo, puede impulsarnos a hacer o pensar algo contrario a la Biblia. Debemos quitarnos de nuestra mente y corazón cualquier imagen o pensamiento breve que se nos venga, porque si no lo hacemos, podemos llegar a pecar como hizo David. 2 de Samuel 11:3.
El 11:3. El mensaje ya le había dicho que esa mujer estaba casada, pero a David no le importó. Esto nos enseña que un mal deseo nos puede controlar y cegar de forma que no nos importen las consecuencias y terminar haciendo algo de lo que nos arrepentiremos el resto de nuestra vida. Hemos de controlar nuestros deseos y desechar todos los malos. Segunda de Samuel 11:3. Eliam es el padre de Batseba, la esposa de Urías, su nombre que sencillamente se forma transponiendo los componentes del nombre Amiel y que significa Dios del pueblo, y es un hecho interesante que probable que fuera hijo de Aitofel el Gilonita, el consejero de David que luego le traicionó. Segunda de Samuel 11:4. No hagamos planes contra las reglas de Jehová. En este texto podemos ver que Batseba se estaba purificando, ya que recientemente había menstruado. David, sabiendo esto, pudo haber calculado que no saldría sada. Tengamos cuidado de hacer planes en contra de las reglas de Jehová, pues con seguridad las cosas no saldrán como se planean. Segunda de Samuel 11, 5-11. Vemos que David trata de ocultar su pecado con Batseba al querer que Urías tuviera relaciones con su esposa y así pareciera que el embarazo era de él, pero no funcionó porque Urías no fue a donde su esposa a dormir con ella. Con esto podemos ver que querer que quien tiene un pecado oculto hará todo lo posible para ocultarlo y de esta manera pensar que se librará de las consecuencias. Segunda de Samuel 11:11. Después de enterarse que Batseba estaba embarazada, David quiso dar la apariencia de interesarse en el bienestar familiar de Urías. Pero este hombre hizo en varias ocasiones la demostración que entendía muy bien el arreglo teocrático de mantenerse santificado para una ocasión especial como era luchar en nombre de Jehová y su pueblo. Segunda de Samuel 11:11. Si algún día llegamos a ser siervos especiales de tiempo completo o superintendentes de circuito, seamos como Urías siendo solidario y usando la misma calidad de cama, cuarto, transporte, comida que lo hacen los hermanos de la localidad y no busquemos nuestra propia comodidad. Segunda de Samuel 11:11. Podemos decir que Urías era alguien justo y que respetaba la adoración pura, sus palabras, su conducta, así como el hecho de que estuviese casado con una judía y viviese en Jerusalén, cerca del palacio del rey, hace pensar que adoptó la adoración de Jehová Dios como prosélito circunciso. Su caso demuestra que hay personas que cuando llegan a conocer de Jehová, están dispuestas a hacer todos los cambios necesarios para adoptar el modo de vida que Jehová espera de sus siervos. Segunda de Samuel 2:13. Nos enseña que el rey David, por su falta de gobierno a sí mismo, cometió muchos errores que hasta acabaron con la vida de una persona, lo cual recalca la importancia de que como siervos de Dios cultivemos el autodominio, para así traer consecuencias muy graves por el resto de nuestra vida. Segunda de Samuel 11:15. Este versículo nos enseña que podemos pecar de muchas formas, no hace falta que seamos directamente el causante de algo. El que tira la piedra y esconde la mano también está pecando y provocando un perjuicio indirecto a nuestro prójimo. Pero Jehová ve todas nuestras acciones, y éstas deben ser sinceras y amorosas para ser siervos sin tacha a los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 11, 16-18. El comportamiento de Joab también nos enseña muchas cosas. Y es que aunque obedeciera las órdenes de su rey, estas órdenes no eran correctas. Por encima de todo en la vida, están las normas y los valores divinos que nos enseña Jehová, y por muy alta que venga la orden de cualquier humano, nunca será tan alta de lo que diga la palabra de Dios, la Biblia. Si obedecemos como burros lo que nos dicen los hombres cuando va en contra de Dios, también responderemos por nuestras acciones ante Jehová. Segunda de Samuel 11:21. Una ley en la guerra es no acercarse tanto al enemigo, porque alguien que ni siquiera está preparado como esta mujer del relato mató a un gran guerrero con una simple piedra. De igual manera, aunque seamos grandes guerreros espirituales, el acercarnos tanto al mundo creyendo que no nos afectará puede que resulte en un tropiezo con la persona menos pensada. Cuidado, hermanos. Segunda de Samuel 11, 23-25. Vemos que, en un momento de la historia, cuando a David le cuentan todo lo que había pasado en la guerra y la muerte de Urías, a este solo le importaba que su plan para ocultar su pecado, pueda que no haya pensado en las bajas o en el hecho de que el ejército hizo algo imprudente al acercarse a las murallas.
Eso demuestra que un pecado puede incluso nublar la manera de pensar y actuar de las personas. Segunda de Samuel 11, 20,27. David había tramado un complot para quitarse de en medio a Urías y tomar como esposa a Batseba. En la vida, puede que veamos complots para conseguir algo, no debemos ser parte de ello. Como cristianos debemos ser honestos y sinceros, no esconder cosas o transformar la verdad para transmitir una idea confusa o contraria. Como testigos de Jehová hemos de decir siempre la verdad, ser honestos y alejarnos de todo tipo de complots o intereses humanos. Segunda de Samuel 11, 16,27. Vemos cómo es que David a toda costa quiso tratar de ocultar su pecado, pero olvidó que Jehová todo lo ve. En nuestro caso, si cometemos algún pecado grave, no debemos tratar de ocultarlo, sino más bien tenemos que confesarlo a Jehová y buscar ayuda de los ancianos de la congregación para poder obtener su perdón. Segunda de Samuel 12:1. Graves pecados. Había tenido relaciones sexuales con una mujer casada llamada Batseba y luego había hecho que mataran a su esposo. Jehová entonces envía al profeta Natán para que hable con David con la ayuda del Espíritu Santo. Natán escoge bien las palabras con las que abordará al rey. Asimismo, Jehová mediante su Espíritu Santo nos puede ayudar a escoger nuestras palabras al predicar o al defender la verdad. Segunda de Samuel 12, 4,5. El profeta Natán y David eran buenos amigos y la labor que se le había encomendado a Natán no era nada fácil. El mismo profeta acaba de enterarse del pecado y tenía que transmitir el juicio que Jehová había emitido. Debía escoger las palabras apropiadas para llegar al corazón de David y conseguir su arrepentimiento. Segunda de Samuel 12, 1-6. Nos muestra cómo es que Natán con una ilustración hace que David se dé cuenta de la gravedad de sus actos. Esto nos enseña que como maestros de la Biblia debemos hacer que nuestros oyentes lleguen por sí mismos a conclusiones correctas. Además, Natán sabía bien que, en su interior, David amaba la justicia y la rectitud, y con su ilustración apeló a esas cualidades. De igual forma nosotros también podemos apelar al sentido de la justicia de las personas de buen corazón para ayudarlas a entender los puntos de vista de Jehová. Segunda de Samuel 12:7. Natán le puso una comparación en la que se reflejaba el mismo David, pero él no se había dado cuenta. Esto nos enseña que tenemos que recordar de dónde provenimos, de que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. A veces, las personas cuando logran ser muy ricas se olvidan de su origen humilde y se convierten en avaricioso, sin amor natural y egoístas, como le pasó a David, y lo peor de todo, es que puede que nos ocurra sin darnos cuenta. Qué interesante cómo ve Jehová las cosas. Cuando le quitamos a alguien más algo, es como si despreciáramos lo que Él nos estaba preparando para dar. Nunca le quitemos a nadie nada, ni objetos, ni honra, ni atención, ni privilegios, no despreciemos lo que Jehová nos está preparando. Segunda de Samuel 12:12. David, como dice el versículo, actuó a escondidas, y ahora sufriría las consecuencias de sus actos. Recordemos, hermanos, que no podemos tener dos personalidades. Una de ellas puede vivir al borde de lo que dice la Biblia o incluso cruzar esa línea cuando estamos en la intimidad o en la oscuridad donde pensamos que nadie nos ve. Jehová sí nos ve, siempre, ante Él no podemos ocultar nada y Él juzgará estas acciones. Segunda de Samuel 12:13. Cuando David entendió que su pecado no había pasado desapercibido para Jehová, actuó de inmediato reconociendo su error sin echar la culpa a nadie. Este arrepentimiento inmediato le sirvió para recibir el perdón de Jehová y así mantener su amistad aunque tuvo consecuencias por su mal proceder. Segunda de Samuel 12:7-14. La historia del profeta Natán ha surtido efecto. David se ha juzgado y condenado y Natán solo le dice que él mismo es aquel hombre, por boca del profeta. Dios indica que está muy ofendido por lo que hizo David al desobedecer las leyes divinas. Le ha demostrado una gran falta de respeto y lo que logra que David se dé cuenta de todo lo que había hecho estaba mal. Segunda de Samuel 12:14. Menciona que Natán le explica a David que, aunque es perdonado por Jehová, tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos,
Esto nos enseña que no porque Jehová nos reciba de nuevo en su pueblo, claro si damos los pasos necesarios para ser perdonados, esto no significa que nos librará de todas las consecuencias que puede traer a nuestra vida el pecado que hayamos cometido. Segunda de Samuel 12:19. Estos siervos de David nos enseña una importante lección. Ellos, claro que tenían miedo de decirle a David que su hijo murió, pero cuando fueron preguntados no dudaron y respondieron contundentemente con la verdad aún temiendo las consecuencias de esto. Esto nos enseña que ante la tribulación, por mucho miedo que tengamos a las consecuencias, hemos de ser contundentes con nuestras respuestas, poniendo a Jehová siempre en primer lugar. Segunda de Samuel 12:19 y 20. Es interesante cómo ve David las cosas en lugar de deprimirse por la muerte de su hijo. Respetó la decisión de Jehová, se fue a adorar a Jehová en su casa y siguió con sus actividades. Como bien después el ayunar no hará que el difunto vuelva. Tratemos de tener esa manera de pensar no solo en esos casos, sino también en otro tipo de tragedias o pérdidas que tengamos en la vida. Segunda de Samuel 12:22. Vemos la actitud y el comportamiento de David, y la pregunta que se lee en este versículo lo dice todo. ¿Quién sabe? Como siervos de Dios dedicamos nuestra vida a Jehová porque lo amamos, creemos en Él, en su justicia y en las promesas que nos ha hecho. No servimos a Jehová por, ¿quién sabe si ocurrirá todo eso? O, ¿quién sabe si existe y nos está viendo? Estamos convencidos de nuestras creencias, y conocemos a ciencia cierta y defendemos a pecho y espada el reino de Dios y su justicia sobre este sistema inicuo. Segunda de Samuel 12:24 y 25. Luego de aceptar el castigo de Jehová y de mostrar arrepentimiento, Jehová le mostró bondad a David al hacer que Batseba quedara embarazada y diera a luz a un niño que se llamaría Salomón o Jedidías, nombre que Jehová mismo le pondría debido a que lo amaba. Sin duda todo esto demostró a David que Jehová lo había perdonado. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo de los pecados que hayamos cometido, también veremos el perdón de Jehová. Segunda de Samuel 12:27 y 28. Qué gran humildad de Joab, en lugar de querer reconocimiento por todos los meses que estuvo en batalla, le habló a David para que él se llevara el crédito enfrente de todos. Muy pocos cristianos son así y debemos de esforzarnos por hacer eso. En lugar de que queramos que todos sepan las cosas que hicimos a favor del reino, debemos de darle el crédito a Jehová.